Los medios, al ver el gran poder de la consulta popular, iniciaron una campaña sistemática para atacarla, titulando entre otros que tiene un alto costo o que hay proyectos más importantes que debatir en el Congreso. Por ejemplo, el medio de Sarmiento Angulo, El Tiempo, tiene escribiendo columnas a Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda de Juan Manuel Santos y de Vargas Lleras. En esta columna, titulada La espada contra los colombianos, escribió que los congresistas tendrán claro que si aprueban la consulta serán los primeros en ser eliminados del tablero político, y según su artículo, Petro no busca reformas sino un poder absoluto. Pero como dice Duque, ¿de qué me hablas, viejo? Si las preguntas de la consulta no hablan de ningún poder absoluto, sino justamente de derechos para los trabajadores. Pero la idea es atacar a la consulta. Por eso Marta Lucía Ramírez, exministra de Andrés Pastrana, exministra de Álvaro Uribe y vicepresidenta de Iván Duque, también fue elegida por Sarmiento para escribir columnas en su periódico. Por ejemplo, escribió un artículo titulado La democracia es nuestro escudo. Allí es clara en dejar este mensaje: abstención en la consulta. Vaya contradicción con el propio título. En el artículo da la siguiente orden: debemos frenar las intenciones antidemocráticas absteniéndonos de participar en la consulta. Sí, según ella, una consulta popular es algo antidemocrático, y el cuento es el mismo de Luis Felipe Henao: decir que Petro solo busca concentrar el poder, aunque en realidad sea todo lo contrario y sea Petro quien le esté dando el poder a todos los colombianos. Otra de las grandes joyas del Tiempo es María Alejandra González Duarte, quien se autodescribe como periodista de la sección política del Tiempo, pero sus titulares tienen las mismas características propias de la revista Semana: coger frases de la oposición y volverlas titulares. Descubrimos que esta periodista, en cuanto a la consulta popular, solo titula negativamente, pero al filtrar la palabra positiva resaltó este titular: radican ponencia positiva de la reforma laboral de los liberales, recargo nocturno será desde las 8 p.m. Aquí hay un evidente desespero por parar una consulta que tiene ya el respaldo de millones, y revela el gran problema que tiene el Congreso. Se demostró que no legislan a favor del pueblo, y es Petro quien los está dejando en evidencia. Entonces, para hacerle creer a la gente que sí legislan por el pueblo y no para sus patrocinadores, ahora sí dicen que van a hacer reformas a favor del pueblo. El problema es que no pueden perjudicar a sus patrocinadores, por lo que les toca hacer una reforma chiquita, a la que llamaron mini reforma. Por eso Pizarro mencionó que ya no sabían qué inventar para detener la consulta popular. Y ahora nos presentan una mini reforma que inclusive, lo más evidente de entrada, reconoce la jornada laboral nocturna desde las 8 de la noche y no desde las 6 de la tarde como lo contempla la reforma laboral. Pues desconocer a la gente es lo que ha hecho este Congreso 2 años y medio. Consultamos el proyecto y sí, efectivamente dice que la noche inicia es desde las 8 p.m, pero lo más indignante es lo siguiente: para los sectores de seguridad y vigilancia privada, hotelería, gastronomía, comerciales, entretenimiento y demás sectores con actividad mayoritariamente nocturna, no se considerará trabajo nocturno el que se realiza en el periodo comprendido entre las 8 p.m. y las 9 p.m, o sea que para ellos desde las 8 hasta las 9 de la noche aún sigue siendo de día y no hay derechos para ellos. Lamentable para un Congreso desconocer el artículo 13 de la Constitución: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Pero para este Congreso claramente no todos somos iguales. Por eso este duro mensaje le enviaron Mondragón y Wilson Arias. Atención, trabajadoras y trabajadores colombianas. Algunos liberales como Pinto, comandados por César Gaviria, algunos congresistas del Verde, el grupo del Nuevo Centro Democrático, creen estúpido al pueblo trabajador. Sí. Quienes hundieron la reforma laboral ahora radican un microproyecto de ley laboral que nos quiere hacer pasar como reemplazo a nuestra reforma laboral. Eso es gato por liebre. ¿Sabe qué establece ese microproyecto de reforma laboral? Establece que el recargo nocturno aplicará a partir de las 8 p.m. y no desde las 6 p.m. como debería ser. Y además
no se podrá pagar ni a los trabajadores de la seguridad privada, a los que trabajan en vigilancia, ni de gastronomía, ni de hotelería, ni de comercio, ni del entretenimiento, y además sectores con actividad nocturna. No se les pagará prácticamente a nadie. Es que creen estúpida la gente. Justamente buena parte de los sectores económicos que más están aumentando sus ventas, la productividad y sus ganancias. Junto al senador Wilson Arias hemos radicado varias proposiciones para que las comisiones séptimas aprueben el recargo nocturno desde las 6 p.m. para que se incluyan a todos los trabajadores y trabajadoras que no quieren pagarle recargo nocturno. Estos sinvergüenzas son. Hay que estar vigilantes a ver cuáles serán los congresistas que traicionen al pueblo nuevamente negando estas propuestas. Se reafirma la necesidad de que el pueblo tenga la consulta popular. La tal mini reforma laboral de los traicioneros del pueblo excluye a millones de trabajadores y trabajadoras. Ojo, pilas pues que anunciaron la votación de la consulta en Senado la semana del 14 de mayo, así que compartan esto y a preparar la gran movilización para esos días, para que este Senado de la República no vuelva a traicionar ni a negar los derechos a la población colombiana. Vamos a desenmascarar la mini reforma laboral. Liberales como el senador Pinto, el senador Efraín Cepeda y congresistas verdes, el grupito del Nuevo Centro Democrático, andan diciendo que ya no es necesaria la consulta popular, dizque porque radicaron una micro reforma laboral, ahora en trámite para despistar incautos. Pero esa micro reforma radicada es una estafa para engañar al pueblo trabajador. Veamos por qué. Plantea que el recargo nocturno inicia a partir de las 8 p.m. en lugar de las 6 p.m. como lo hemos estado planteando con el presidente Petro. Establece que el recargo nocturno no aplicará para trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada, ni para la vigilancia, ni de la gastronomía, ni de la hotelería, ni del comercio, ni del entretenimiento, y ni demás sectores con actividad nocturna. Es decir, excluye a millones de trabajadores y trabajadoras que se lo merecen. No incluye ningún artículo que reconozca el carácter laboral del contrato de aprendizaje, es decir, todas las prestaciones de ley, primas, auxilios, salario mínimo para 400.000 aprendices del SENA y de otras instituciones de educación al año. No tiene ningún artículo que dignifique a las trabajadoras domésticas con su formalización. Son más de 600.000. No hay un solo artículo que proteja a las trabajadoras y trabajadores ante el despido injustificado con una indemnización justa. No tiene ningún artículo que formalice laboralmente a las madres comunitarias para eliminar su inestabilidad laboral, ni a las periodistas, ni a los comunicadores, ni a los trabajadores del arte y la cultura. No incluye ningún artículo que reconozca licencias por ciclos menstruales incapacitantes. No hay un solo artículo que dignifique a las y los trabajadores del campo, a los campesinos con un contrato agropecuario digno. Y algo fundamental, no incluyeron ningún artículo que fortalezca el contrato a término indefinido y ninguno que le ponga límites a los contratos de prestación de servicios. Por eso se ratifica con fuerza que el pueblo necesita la consulta popular. Ayúdenos a compartir la verdad de esta micro reforma laboral. Y que este Congreso de la República tiene que decidir si sigue legislando en contra del pueblo, en favor de los privilegiados, los codiciosos o en defensa de las garantías laborales. Señor Pinto, definitivamente usted es una vergüenza hasta para su propio partido, que le terminó destrozando en la ponencia su mini reforma laboral. Todos a la calle por la defensa de los derechos laborales.